Me dijeron que el arte no da de comer. Hoy, mi firma vale más que sus títulos. Desde niña, el arte fue mi refugio. No porque alguien me dijera que era talentosa, sino porque cuando dibujaba, el ruido del mundo se apagaba. Mis padres nunca entendieron eso. En mi casa, pintar era como jugar con barro, algo bonito, pero que debía quedar fuera de la mesa. El arte no da de comer, Isabela. Búscate algo que tenga futuro. Esa frase me la repitieron tanto que terminé creyendo que tenía que esconder mis pinceles como quien esconde un vicio. Pintaba en servilletas, en el reverso de cuadernos usados, en la parte interna de las cajas de cereal. Nunca como acto de rebeldía, sino porque no podía evitarlo. Era mi forma de estar viva. Mi papá decía que los artistas nacen ricos o se mueren pobres. Y mi mamá, aunque más discreta, no disimulaba la tristeza que le causaba verme elegir colores en lugar de materias que pudieran imprimirse en un diploma. Y te apoyo, pero estudia algo serio también. Por si acaso. Ese por si acaso pesaba más que cualquier lienzo. Fue así como me vi inscrita en administración de empresas, con una beca a medias y un nudo en el estómago. En la universidad, cada vez que alguien necesitaba hacer un cartel o decorar el aula, me buscaban como si fuera una especie de hada del marcador. Todos decían que tenía talento, pero lo decían como quien alaba una receta casera, sabroso, pero no para restaurante. Una vez, en una clase optativa de artes visuales, presenté una obra que me había quitado el sueño por semanas. Un retrato abstracto de una niña encadenada a su sombra. Era mi adolescencia en pigmentos. El profesor la miró, ladeó la cabeza y dijo: «Se nota que pintas con el corazón. Pero falta técnica». Sus palabras no dolieron por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con una condescendencia que me hizo sentir como una niña que juega a ser artista. Mis compañeros se rieron bajo la respiración. Uno murmuró: «Bueno, al menos lo intentaste». Esa noche no pude dormir. No por la crítica, sino porque algo dentro de mí se fracturó. Empezó a crecer una rabia callada, no contra el profesor ni contra mis compañeros, sino contra el sistema entero que había decidido que lo mío no valía. Mis amigos comenzaron a verme raro cuando les dije que quería dedicarme a la pintura. Uno, el más cercano, me dijo: «Me parece lindo que sigas soñando, Isa. Pero deberías pensar en un plan B. O en un plan real, mejor dicho». Lo dijo con una sonrisa tan amable que dolió más. Como si ya me viera repartiendo volantes, vendiendo artesanías por monedas, mendigando atención. No le respondí. No sabía cómo. El momento que partió mi vida en dos llegó una noche cualquiera. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuela. Había música, comida, risas. Mi tío, medio ebrio, empezó a preguntar qué hacía cada uno con su vida. Cuando me tocó hablar, dije con firmeza: «Estoy ahorrando para montar mi propio taller de arte». Se hizo un silencio incómodo. Luego él soltó una carcajada estruendosa. «Pero si con eso no pagas ni una pizza». «Mi hijo está en segundo semestre de ingeniería. Eso sí es carrera». Algunos rieron, otros bajaron la mirada. Mi papá se sirvió otro trago sin decir nada. Y yo supe que era el momento de irme. Tenía 22 años. Llené una mochila con mis materiales, unos cuantos lienzos y un par de cambios de ropa. Me fui sin mirar atrás. No sabía cómo iba a sobrevivir, pero sabía que quedarme era asfixiarme en una vida que no era mía. Me mudé a otra ciudad. Conseguí un cuarto diminuto en una casa compartida. Dormía en un colchón sobre el piso y mi taller era una mesa rota que recogí de la basura. Pintaba con acuarelas gastadas, con pinceles que había usado tanto que parecían escobas. Tenía hambre, sí. Pero no de comida. Hambre de dignidad, de demostrarme a mí misma que el arte no era una ilusión infantil, sino mi forma de existir. No buscaba fama. No buscaba fortuna. Solo quería probar, al menos una vez, que podía hacer de mi pasión una forma de vida real. Y aunque en ese momento parecía una locura, había algo en mí que no me dejaba rendirme. Una voz interna que decía: o encuentras tu camino, o mueres intentándolo. Los primeros 6 meses fueron como vivir al borde de un abismo. Cada mañana me despertaba con una mezcla de ansiedad y esperanza que me revolvía el estómago.
No tenía un plan estructurado, ni clientes, ni contactos. Solo tenía mis manos, mis pinceles viejos y esa necesidad irreprimible de seguir creando. Pintaba a todas horas. Cuando la luz de la ventana atravesaba las cortinas raídas del cuarto, cuando las sombras llenaban el rincón donde dormía, cuando no podía dormir y necesitaba que el color me calmara. Pintar era lo único que me mantenía cuerda, lo único que le daba sentido a todo lo que había dejado atrás. Mi familia no volvió a llamarme. Supongo que esperaban que regresara derrotada, que entendiera por las malas que tenían razón. Mi papá incluso me ofreció, en una llamada escueta, pagarme un curso de finanzas si abandonaba el jueguito del arte. Colgué antes de responder. Sabía que, si hablaba, me iba a quebrar. Los primeros ingresos llegaron a cuentagotas. Una vecina me pidió un retrato de su gato fallecido. Lloró cuando se lo entregué. Dijo que lo había pintado como si lo conociera. Ese día comí mejor que en semanas. Luego me encargaron un mural infantil para la sala de juegos de una niña. Pinté castillos, mariposas, criaturas que solo existen en los sueños. Mientras lo hacía, entendí algo que en la universidad jamás me enseñaron, que el arte no es solo técnica, ni siquiera es belleza. Es conexión. Aquella madre no quería una pared bonita. Quería un recuerdo. Un refugio para su hija. Y yo se lo di. Empecé a mostrar mis trabajos en redes sociales. Fotos borrosas, mal iluminadas, llenas de errores, pero reales. Mostraba mis manos manchadas, las manchas en la ropa, los bocetos fallidos. No sabía nada de algoritmos ni de estrategias, solo compartía porque necesitaba sentir que no estaba sola. Y funcionó. De a poco, comenzaron a escribirme. Personas que no conocía, de barrios que jamás había pisado, de ciudades que apenas podía ubicar en el mapa. Querían que les pintara a sus mascotas, a sus abuelos, sus primeros autos, sus recuerdos. Los encargos no eran lujosos, pero sí constantes. Por primera vez, no tenía que elegir entre comprar pintura o comprar comida. Podía hacer ambas cosas. Y algo más importante, comencé a caminar diferente por la calle. No con arrogancia, pero sí con dignidad. Dejé de decir que intentaba ser artista. Ya no era un intento. Lo era. Punto. Había bloqueado a varios familiares en redes. No por resentimiento, sino por protección. Pero, en silencio, soñaba con el día en que se toparan con una obra mía sin saber que era mía. Que se quedaran mirando un cuadro en un café, sin imaginar que fue pintado por la misma chica a la que alguna vez le dijeron que no iba a llegar a nada. Colgué mis primeros cuadros en ferias artesanales, cafés pequeños, mercaditos de domingo. Espacios humildes, techos con goteras, luces parpadeantes. Pero cuando alguien se detenía frente a una obra mía y se quedaba mirándola, sabía que algo estaba haciendo bien. Una vez, una señora mayor se quedó inmóvil ante una pintura mía, una niña abrazando a un perro con alas. Me dijo que le recordaba a su hija fallecida. No dijo más. La compró y se fue con los ojos brillando. Yo me quedé ahí, muda, temblando. Ese fue otro clic. No se trataba solo de vender cuadros. Se trataba de tocar fibras. De sanar algo. De abrir un canal que las palabras no siempre alcanzaban. Con cada encargo, aprendía algo nuevo. No solo sobre técnica, también sobre mí misma. Empecé a decir no a los que regateaban como si les estuviera vendiendo caramelos. Aprendí a explicar que cada obra incluía más que pintura, incluía días enteros de prueba y error, de dudas, de dolor, de entrega. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada venta, no para contar el dinero, sino para no olvidar a las personas. La señora del perro alado. La pareja que quería inmortalizar su primer apartamento. El chico que había perdido a su madre y me pidió una escena imposible, un retrato donde estuvieran los tres, en una mesa que jamás compartieron. Cada uno de ellos me dejó una marca. Me estaban ayudando a construir, sin saberlo, una prueba irrefutable de que sí era posible vivir del arte. Que no necesitaba la validación de críticos, ni la bendición de una galería, ni un apellido con peso. Solo necesitaba seguir. No con rabia. No con rencor. Con foco. Con alma. Ese primer año fue el más difícil y el más transformador. Las paredes del cuarto seguían húmedas, pero mi alma estaba seca de miedo.
por fin. Y aunque no tenía idea de lo que vendría después, sentía algo que nunca antes había sentido: convicción. Un año después de haberme ido, mi vida era irreconocible. No por lujos, no por fama, sino por lo que pesaba en mi pecho: libertad. Vivía en un apartamento minúsculo en un barrio donde nadie preguntaba quién eras ni qué hacías. Eso me bastaba. Había silencio por las noches, una terraza diminuta, y una mesa firme donde podía pintar sin mover libros o platos. Ahí, entre tiestos oxidados y tablones mal clavados, comencé a pintar de verdad. No por encargos. No por sobrevivir. Pintaba por impulso. Por esas emociones que te arrastran si no las sacas del cuerpo. Empecé a jugar con formatos grandes, con mezclas de color que antes evitaba por miedo a que no gustaran. Pintaba sin filtro. Pintaba con la garganta, con el estómago, con los recuerdos. Documentaba todo. No con estrategia, sino con sinceridad. Subía fotos de los lienzos a medio hacer, de mis errores, de mis dudas. Hablaba con mi audiencia como si les hablara a amigos. Sin fórmulas. Solo verdad. Un día, sin esperarlo, recibí un mensaje. Era de una diseñadora de interiores muy conocida. De esas que muestran casas perfectas en Instagram, con muebles claros y plantas que nunca se marchitan. Me decía que le encantaban mis tonos, que sentía algo honesto en mi estilo, y quería una pieza para su sala. Pensé que era una broma. Revisé su perfil una y otra vez. Busqué su nombre en Google. Era real. Le mandé ideas, temblando. Eligió una al instante. Me pagó la mitad por adelantado, sin regateos, sin preguntas. Cuando se le entregué, me pidió 2 más. Luego compartió una foto de la obra colgada en su casa, con una mención directa. Mi bandeja de entrada estalló. Gente de otros países, personas que nunca había visto, comenzaron a escribirme. Me pedían originales, copias, encargos. Me preguntaban si hacía envíos internacionales. Me ofrecían proyectos. Una mujer desde Nueva York quería regalarle un cuadro a su madre. Otra desde Buenos Aires quería una pintura de su infancia en la Patagonia. No tenía idea de cómo se enviaba un lienzo sin que llegara en pedazos. No sabía nada de aduanas ni de embalaje profesional. Pero no dejé que el miedo me paralizara. Pasé días enteros investigando, viendo tutoriales, preguntando en foros. Envié el primero. Llegó intacto. Y con él, se rompió algo. Algo profundo. Algo que me ataba a la creencia de que yo no podía. Con cada nueva venta, invertía en mí. Compré materiales mejores. Dejé atrás las témperas escolares y empecé a trabajar con óleos profesionales, pinceles firmes, lienzos gruesos. Compré una cámara decente para registrar mi trabajo. Aprendí a hablar de mi arte sin pedir disculpas. Ya no decía, intento vivir del arte. Decía, soy artista visual, tengo un taller propio y trabajo por encargo. Y con cada vez que lo decía, la voz me temblaba menos. Aprendí también a reconocer el respeto verdadero. A decir que no a las propuestas tramposas. A poner precios sin miedo. A aceptar que lo que hacía tenía valor. Que mi tiempo y mi mirada eran herramientas igual de válidas que cualquier diploma. Lo más surreal fue lo que pasó con ese profesor que una vez me humilló frente a todos. Comentó una publicación mía diciendo que al menos ahora sí parecía una obra digna de exposición. Ni me etiquetó. Ni me escribió en privado. Solo dejó el comentario como si se diera el derecho de validar mi progreso. No le respondí. Lo borré. No por orgullo, sino porque ya no me importaba. Su voz, que un día me hizo llorar en silencio, ahora no era más que eco sin fuerza. El silencio que le regalé fue mi venganza más fina. Ese mismo mes, un estudio de arquitectura me compró 5 obras para decorar sus oficinas. Me pidieron que las firmara con mi nombre completo. Cuando vi mi firma colgada en esas paredes blancas, rodeada de ejecutivos hablando de diseño y emociones, me quedé observando más tiempo del necesario. Pensé en todos los que me dijeron que esto no era una vida real. En todos los que me imaginaban derrotada, tocando la puerta de mi casa con los ojos bajos. Y sin decir una sola palabra, supe que lo había logrado. No de la forma en que ellos soñaban, con premios o titulares. Lo logré con algo más poderoso,
con constancia, con verdad. Con esa voz que me dijo una y otra vez, sigue. Aunque duela. Aunque nadie crea. Esa voz, que era solo mía. 2 años después de haber cerrado la puerta de casa por última vez, me sentía irreconocible. No tenía coche propio ni vacaciones en islas remotas, pero tenía algo que para mí valía más, el derecho a decidir qué pintar, cuándo y para quién. Mi apartamento seguía siendo pequeño, pero ya no tenía goteras. Ya no dormía sobre un colchón tirado, ni pintaba sobre una mesa de segunda. Tenía un espacio digno. Y un sueño más grande, exponer en una galería. No una cualquiera. Hablo de esas que, de niña, miraba por fuera con la nariz pegada al vidrio. Donde cada obra parecía tener la luz justa y el silencio exacto. Había trabajado durante meses en una serie que me dejaba vacía al final de cada jornada. Eran cuadros oscuros, complejos, viscerales. Pinturas que hablaban de abandono, de dolor, de resistencia. No buscaban agradar. Buscaban decir. Mandé mi portafolio a una de las galerías más reconocidas de la ciudad. Lo hice temblando, con esa parte de mí que todavía se sentía como la chica que pintaba en la cocina para que nadie la viera. La respuesta fue rápida. Fría. Casi automática. Agradecían mi interés, pero no estaban buscando ese tipo de obra en este momento. Me dolió más de lo que pensé. No por el rechazo en sí, sino por lo familiar de la sensación, no encajar. Cerré el portátil. Caminé sin rumbo por el apartamento. Tomé café aunque no tenía hambre. Pero no me rendí. Semanas después, otra galería, más pequeña, con menos pretensión pero mucha más alma, me dijo que sí. Me ofrecieron libertad total. Podía colgar lo que quisiera, sin editarme. Sin filtros. Sin cambiar nombres. Acepté sin pensar. Preparé la exposición como si fuera mi vida entera lo que estaba colgando en esas paredes. Mandé a hacer marcos con madera reciclada. Escribí textos para cada obra. Elegí la música que sonaría de fondo. Todo lo cuidé como si fuera un altar. La noche de la inauguración llegué sin maquillaje, con un enterizo de lino que había cosido yo misma y el corazón latiéndome en la garganta. No sabía qué esperar. Pero llegaron. No masas. No celebridades. Pero sí personas. Reales. Curiosas. Emocionadas. Y entre ellas, apareció él. El director de la primera galería. El que me había rechazado sin leerme. Venía acompañado de un par de coleccionistas. Caminó por la sala fingiendo interés. Se detuvo frente a mi obra central, una figura femenina que emergía del agua con los ojos vendados. Dijo algo al oído de su acompañante. No me acerqué. No le pregunté. No le ofrecí nada. Lo observé desde lejos. Sabía quién era. Él también sabía quién era yo. Pero no dijo nada. Se marchó en silencio. Una de sus acompañantes, sin embargo, se acercó. ¿Está disponible esta pieza? No, respondí. Ya está reservada. Un coleccionista internacional la vio en la web de la galería. No mentía. Ya estaba vendida. Pero incluso si no lo hubiera estado, jamás se la habría vendido a ellos. En ese instante, supe que había elegido bien. Que mi puerta, aunque más modesta, era mía. Y eso bastaba. Una semana después, recibí una llamada de una galería aún más grande. Una de esas con vitrinas en varias ciudades, que organizan exposiciones colectivas con artistas de renombre. Me invitaban a participar. Pero esta vez, con condiciones puestas por mí. Yo decidía el precio, el formato, la curaduría. No podía creerlo. Pasé horas frente a la ventana sin moverme, dejando que la noche me envolviera como una promesa. No porque necesitara confirmar que era real, sino porque necesitaba recordarme que había llegado ahí sin atajos. Sin rendirme. Sin venderme. En la inauguración de esa muestra colectiva, me encontré cara a cara con otra figura de mi pasado, el profesor. Sí, aquel que dijo que pintaba con sentimientos, pero sin técnica. Se acercó como si nunca hubiera dicho nada. Me habló como si fuéramos colegas. Interesante evolución la tuya, dijo.
Deberíamos hablar sobre algún taller universitario juntos. Me sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí lástima. No por él, sino por lo que representa. Esa costumbre tan humana de reconocer el talento solo cuando hay luces, copas de vino y medios de prensa. Le agradecí su interés con cortesía. Luego me giré y me fui. Esa noche no hubo fiesta. Ni brindis. Solo caminé a casa, sin prisa. Con esa calma que solo llega cuando sabes que no necesitas gritar tu triunfo. Porque ya lo hiciste todo. Y lo hiciste con tus manos, a tu ritmo, y sin pedir permiso. 5 años después de aquella partida sin despedidas, mi nombre ya no era un susurro entre burlas. Era una firma en catálogos de ferias de arte, en listas de espera, en proyectos de impacto social. Había llegado a donde todos decían que no se llegaba por ese camino. Y, lo más importante, lo había hecho sin dejar de ser yo. Tenía un taller amplio, lleno de luz, estanterías completas con materiales que ya no debía racionar. Contaba con un pequeño equipo de confianza que me ayudaba con envíos, registros y redes. Pero el arte seguía siendo mío. No lo delegaba, no lo negociaba, no lo fingía. Pintaba como el primer día, con las tripas. El dinero llegaba, sí. Pero ya no lo perseguía. Venía solo, como resultado natural de haberme mantenido firme cuando todo alrededor me pedía que desistiera. Mis obras se vendían antes de estar terminadas. Mis tiempos estaban agendados con meses de anticipación. Y aún así, seguía siendo aquella chica que pintaba por necesidad más que por estrategia. Había comenzado a dar talleres en museos, charlas en universidades, encuentros con jóvenes artistas que, como yo en su momento, tenían talento pero no tenían red, ni apoyo, ni apellido. No les hablaba de éxito. Les hablaba de convicción. Les decía la verdad, que el arte no es un camino fácil, pero sí uno profundamente necesario. Y que la única voz que vale, cuando todo alrededor intenta callarte, es la propia. Me convertí, sin proponérmelo, en una figura incómoda para algunos sectores del gremio. Especialmente para los que ven el arte como una élite cerrada, un club con puertas de entrada selladas por contactos y credenciales. Yo no tenía ninguno de esos. Entré por la grieta. Y ahora hablaba desde dentro. Un día, mientras revisaba una invitación para exponer en Berlín, recibí un correo inesperado. Era de un bufete jurídico de mi antigua ciudad. Lo abrí sin pensar mucho. Al principio creí que era un error. Pero mientras leía, el aire me empezó a faltar. El remitente era claro. Un tío mío, sí, el mismo que se rió en mi cara cuando le dije que quería abrir un taller, había muerto en un accidente. El mismo que gritó que con el arte no se pagaban ni pizzas. El mismo que había coronado a su hijo, mi primo ingeniero, como el orgullo familiar. Resulta que ese primo estaba siendo investigado por fraude. Había saqueado la empresa que su padre le dejó. Y por cláusulas descuidadas del testamento, parte del patrimonio quedaba a nombre del siguiente familiar directo. Yo no entendía si debía reír o llorar. Me estaban dejando una casa, una cuenta con decenas de miles de dólares, y una bodega que antes usaban para almacenar material de construcción. Viajé en silencio. Sin anunciarme. Sin explicaciones. Fui a la notaría, firmé los papeles. Nadie me vio llegar. Nadie me vio irme. La casa estaba abandonada. Fría. Como una carcasa de todo lo que alguna vez me excluyó. Pero la bodega tenía algo. Espacio. Estructura. Potencial. Donde antes hubo cemento y planos, ahora habría ideas. Caballetes. Voces. Decidí no venderla. La convertí en una residencia artística gratuita para mujeres sin recursos. No hacía falta apellido, ni portafolio profesional, ni recomendaciones de peso. Solo ganas. Solo hambre de crear. La llamé Nadie vive del arte. Como un grito en voz baja. Como una bofetada suave, pero precisa, a todo lo que alguna vez me dijeron. La ironía más grande llegó un año después. Me escribió mi madre. Después de más de 5 años sin contacto. Me habló de reencuentro, de cambios, de lo duro que había sido todo tras el escándalo familiar. Dijo que escuchó de mi éxito.
qué quería hablar. No respondí. No por rabia. No por venganza. Sino porque ya no me hacía falta. Yo no necesitaba resolver nada con ellos. Había hecho las paces con mi historia el día que dejé de pedir permiso para vivirla. Hoy mis cuadros se venden antes de secarse. Mi taller aparece en publicaciones. Mis palabras son citadas por jóvenes que buscan ejemplos. Pero más que eso, más que todo eso, en esa vieja bodega transformada en refugio, hay nuevas voces. Voces que no van a callarse. Voces que, sin saberlo, están recogiendo los pedazos de tantas como yo, y moldeándolos en algo nuevo. Cada vez que alguien menciona el nombre del programa, Nadie vive del arte, yo sonrío. No por orgullo, sino porque sé, con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, que obligué a tragar cada palabra a quienes me despreciaron. Y lo hice sin escándalo, sin gritos, sin destruirlos. Solo pintando. Solo viviendo. Y eso fue mi mejor obra. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.